Hoy te invito a renacer. Saludos, Quita les lo damos que la bienvenida a un nuevo episodio del podcast desconsuela. Las Huellas de Carmela, este programa con el que intentamos simplemente darles herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida, sobre todo en eso que es la salud emocional y la salud mental. Les damos a conocer diferentes terapias, diferentes iniciativas y también, bueno, pues a mujeres, normalmente son mujeres, pero también habrá algún hombre que muestran con su propia experiencia personal cómo el cambio es posible. Esto es una llamada a la acción, sobre todo cuando a alguien le resuena pues que hay cosas en su vida que quizá no estén del todo bien y que pueden mejorar. Ese realmente es un poco la clave. Las huellas de Carmela, lógicamente, no serían las huellas de Carmela si no tuviéramos al alma de este programa, de esta iniciativa, que es también una persona que ha hecho de la atención, del bienestar, de la ayuda y acompañamiento a otras personas su forma de vida. Estoy hablando de Carmen Gutiérrez. Carmen, siempre un placer estar contigo y compartir. Hola Pía, ¿qué tal? Yo muy contenta también. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a conocer a una persona. Está en Fuerteventura. Ya saben que no todos los podcasts los hacemos con gente que reside en la isla, pero es una isla muy inspiradora y hay grandes terapeutas o facilitadoras o acompañantes, como cualquiera, como quieran llamarse. Aquí no ponemos las etiquetas, ellas mismas se presentan, pero vamos a hablar de una mujer que si ha hecho algo es viajar, conocer el mundo y sobre todo, bueno, pues dejar la comodidad a un lado. Hay una frase en su biografía que dice: la comodidad se volvió el cementerio de mi alma. Carmen, ¿a quién vamos a conocer hoy? Pues mira, hoy tenemos un programa yo creo que muy novedoso, muy original, porque tenemos a Sol Colibrí y esta mujer que la conocí yo hace ya un par de años, me arrolló con su entusiasmo, ¿no? Yo si la tengo que definir de alguna manera es entusiasmo. Ella ama lo que hace. Y para mí es un referente también con todo esto que nos va a contar de los viajes. Y bueno, ella fue a un taller, uno de los talleres que que facilité en las Salinas del Carmen, que lo hago cada año. De momento llevo ya 3 años además los damos en la iglesia. Es un entorno mágico allí cerca de la playa y muy, muy, muy bonito. Y a partir de ahí, pues bueno, también fuimos iniciando una amistad, nos vemos cuando podemos, tenemos unas agendas apretadas, pero luego por medio de audios la verdad que nos contamos nuestra vida y sabemos mucho la una de la otra. Y la verdad que me parece muy interesante lo que ella hace y ya también muy generoso porque ahora ya ha dejado de hacerlo por y para ella y también quiere ofrecerlo al mundo, ¿no? Y contar lo que hace y acompañar a otras mujeres en ello. Yo espero y deseo algún día ser acompañada por ti, Sol, y dar también ese salto, porque viajar sola lo he hecho, pero sigo teniendo el tema del miedo a cruzar, ¿no? A cruzar el charco, a ir a un sitio. Bueno, ya no nos contará su último viaje porque yo estoy flipada, la seguía cada día en Instagram y decía, wow, qué coraje y qué fuerza. Y es romper también, romper moldes externos, pero también internos del cerebro, ¿no? Mentales, es decir, se puede hacer. Así que yo estoy muy contenta de que ella nos cuente hoy esta experiencia y que otras personas y otras mujeres puedan decir, oh, pues mira, hay alguien que acompaña en esto. Voy a tirar. Alguien que acompaña en esto, pero que tuvo un inicio. Entiendo que tomar esta decisión y romper con esas ataduras y sobre todo con esa comodidad, que era al final una cárcel para el alma de Sol Colibrí, tuvo que haber algún momento, que haber alguna circunstancia que motivara ese cambio. Sol, bienvenida. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco cómo fue el inicio de esa andadura que te ha llevado por prácticamente todo el mundo. Bueno, yo llevo más de 11 años viajando conmigo misma, con mi mochila por el mundo, y empezó porque en aquel momento yo tenía pareja, llevaba desde bien jovencita viajando por el mundo con mochila, más siempre acompañada con mi pareja, con mi hermano, con una amiga. No había probado lo que es viajar con una misma, que se convierte en verdad en un viaje interior profundo de escucha. Entonces íbamos a ir a Atenas, a Grecia, hace 11 años y 2 meses antes dejamos la relación. Teníamos el billete comprado de ida y vuelta y 3 semanas por delante. Entonces ahí me planteé, digo, ¿qué hago? Él no iba a ir porque no hablaba inglés
Y fue como, ¿qué hago? Voy, no voy, voy, no voy. Hasta el día anterior no sabía si realmente iba a ir o no. Los miedos, y si me aburro, y si, ¿qué van a pensar los demás? Y si, tantos sí, que decidí no escuchar todas esas voces que trataban de autoboicotearme y vivir la experiencia. Y fue el principio de algo muy grande en mí. Fue un cambio, un antes y un después, porque a partir de ahí empecé a viajar conmigo misma por el resto de tantos países y continentes. Fue a Grecia el primero. ¿Qué implica viajar con una misma? Pues una escucha interna, una confianza que no se lee, que se tiene que experimentar en el viaje, teniendo en cuenta que una está en una zona fuera de su confort, sobre todo cuando es a culturas diferentes, como es mi caso, donde más he viajado ha sido Oriente Próximo. Entonces, que la seguridad no está fuera, que está dentro, a confiar y a escuchar lo que necesito a cada momento, a abrirme a recibir la magia de la vida en cada paso, esos encuentros que se van dando, esas amistades que se van creando, y a confiar en que una no está sola, hace el camino sola, pero no está sola porque está con una misma, a convertirse en la mejor amiga de una misma. A eso me llevó. ¿Cómo se opta por una vida así? Quiero decir, estamos pues como muy atadas, ¿no? En la sociedad, hablábamos en algún podcast anterior del miedo a soltar, del miedo a salir de esa zona de confort y dedicarse pues a sostenerse y a sostener la situación estando una sola. Pero ¿y el resto de recursos? ¿Cómo...? Cuando seguramente que haya gente escuchando dirá, bueno, ¿y cómo vive? ¿Y cómo, si no tiene un trabajo? ¿O cómo se busca la vida? ¿O depende también la experiencia? Será muy diferente y la respuesta en unos países que en otros. ¿Cómo se hace ese transitar de un trabajo fijo, o más o menos, porque la vida está cambiando mucho, pero bueno, con unos ingresos más o menos a fin de mes con los que contamos, poder pagar, pues una hipoteca o un alquiler? ¿Cómo se hace? Con fe, porque yo siempre suelo decir que me tiro al precipicio y es cuando se abren las alas. Entonces, cuando una siente un llamado y tiene claro lo que no quiere más, pues hay algo interno, hay un llamado interno, una fuerza que yo no podía dejar de pasar de escucharla. Puedes hacerte la sorda y no escucharla y seguir cada uno con su vida, con su trabajo. Yo era la comodidad, se había convertido en una jaula, entonces una jaula de oro, y decidí dejar todo atrás y empezar una nueva vida. Y bueno, pues fue la mejor decisión que tomé realmente, porque fue un viaje de descubrimiento conmigo misma espectacular, porque uno no sabe o no conoce hasta dónde puede expandirse si no se atreve a saltar la valla, ¿no? Y ver los toros desde la barrera ya no es una opción. ¿Cómo se vive la experiencia? ¿Cómo se elige el destino? ¿Cuánto tiempo se permanece? ¿Cómo se sostiene en ese destino? Yo en mi caso han sido llamados, como que unos meses antes algo internamente es una voz interna que me dice, pues ahora te toca ir a explorar tal país. Entonces me pongo a investigar sobre ese país, a leer, a documentarme, y voy preparando el viaje de una forma artesana, porque el viaje no es solo desde que vas al aeropuerto a coger el avión, empieza unos meses antes o un par de meses antes, ese disfrute y esa conexión con el territorio al cual una va a ir. ¿Cuánto tiempo estás en cada viaje? Pues depende, porque he estado desde 3 semanas hasta 4 meses. En el 2019, por ejemplo, estuve casi todo el año viajando por Latinoamérica con la mochila. El año pasado estuve 3 meses, ahora acabo de regresar de Irak, que he estado 3 semanas. Mesopotamia, espectacular, un viaje que tenía pendiente desde que era una niña y bueno, ha sido muy mágico. El país de Irak, que estamos llegando los viajeros a cuentagotas, después de 50 años sin recibir viajeros. ¿Qué descubres en ese mundo por el que viajas? No sé en cuántos países sola has estado. 33.
33 países. Tuve que contarlos. Claro, son muchísimos. ¿Qué es lo que descubres? ¿Cuáles son los mensajes principales cuando vuelves en el avión y de alguna forma, bueno, pues cierras los ojos y revives, ¿no?, la experiencia? Pues para mí una de las cosas más importantes es que logré lo que quería lograr, que llegué a donde quería llegar por mí misma, que tuve que tomar decisiones y que sostenerme en la incomodidad muchas veces, y eso es un entrenamiento para cuando una vuelve a casa, es un impulso el que te traes y luego compartir con personas de culturas tan diferentes y al final el mismo corazón de amor late en el ser humano. Entonces es algo muy hermoso realmente. Cuando hablamos podrá haber gente, bueno, pues que diga que es un poco naif la situación, ¿no? Hablar de sostenerse en situaciones incómodas, pero ¿qué tipo de situaciones se pueden dar en otros países que a algunas le hacen darse cuenta de que no está en su zona de confort para nada y quizá, bueno, pues hay un sentimiento ahí de miedo o de alerta que pueda surgir? Bueno, pues una tiene que estar atenta a las miradas de las personas, porque a veces un microgesto te puede salvar. A mí me ha salvado de tomar decisiones equivocadas o no. Entonces te hace ponerte en contacto más con tu observadora de lo que estoy sintiendo y también a mi alrededor. Fijarme más en la comunicación no verbal, por ejemplo. Y tener claro qué es lo que quiero hacer. ¿Qué haces? Pues visitar lugares, sobre todo a mí lo que más me llama son lugares antiguos, ciudades antiguas, donde energéticamente está potente ese lugar. Entonces voy a sentir esos territorios y de alguna forma a compartir la sabiduría que esos territorios transmiten al estar allí en presente, en silencio y con todo el respeto del mundo. La verdad que creo que tiene que ser la experiencia o las experiencias, bueno, pues muy impactantes, ¿no?, a nivel de crecimiento personal. Estábamos hablando de Sol, pero Sol también se autodenomina la mujer colibrí. ¿Cómo eliges bueno, pues este nombre para definirte? Bueno, pues esto ocurre en el 2018, cuando voy todo el año a viajar por Latinoamérica, que claro, ahí es donde es originario los colibríes. Me impacta enormemente ver el colibrí tan pequeño, tan pizpireto, con esos colores tan hermosos. Y entonces me llega información de lo que representa el colibrí. Es la alegría, es la fugacidad de la vida. Ahora está el colibrí, mira un colibrí, vuelves a girar la cabeza y ya no está. Entonces, de vivir intensamente el momento presente, desde la presencia. Es todo corazón, se alimenta del néctar de las flores, casi no tiene aparato digestivo porque es todo, bombea, yo no sé, no me acuerdo, no sé, una barbaridad por minuto el corazón. Entonces es alegría. Entonces realmente digo, pero si es que soy yo, si es que me representa a mí. Me encanta el colibrí, el volar, pues todo lo que, Alas de libertad, que es uno de mis libros. Entonces todo lo que implica un pájaro es muy pequeñito, es una cosita así. Y es hermoso, es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Entonces, bueno, todo el simbolismo que tiene. Hay varias historias, varios cuentos que hablan sobre la simbología del colibrí, que él hace su parte. Y pues no, esto es todo, ¿no? El león, el águila, tal. Yo pues yo soy un colibrí. Has hablado varias veces del llamado, ¿no?, que simplemente, bueno, pues estás presente y sientes ese llamado. ¿Cómo ha sido el traerte a Fuerteventura? Creo que decías que llevas residiendo aquí ya cerca de 4 años, ¿no? Sí, así es, correctamente. Vine unas vacaciones y al segundo día me llamó la isla. Sentí un llamado, así como estos llamados que yo cuento a través del sentir. No es que escuche una voz, sino deja todo y vente para acá. Entonces así lo hice. Dejé mi trabajo, la casa donde vivía, mi pareja y me vine para acá a vivir. Tardé unos 6 meses en acomodar todo y aquí estoy, por llamado de mi corazón y de la isla. Has hecho referencia también, tienes varios libros escritos. Ahora vamos a hablar del poder de la escritura con La mujer colibrí. Cuéntanos esos libros
y cómo la escritura forma parte de esa transformación también hasta sentir, bueno, pues que tienes alas, ¿no?, para volar. Me encanta esta pregunta. Porque los viajes, uno de los regalos que trae son que a la vuelta que se despiertan dones, talentos que uno tenía ahí agazapados, y los viajes lo despiertan. Entonces a mí me pasó que al año siguiente de Grecia, en el 2015, cuando voy a Irán y vuelvo, ahí de repente empiezo a escribir y a escribir y a escribir, como que se despierta, porque yo llevaba entonces un cuaderno de bitácora y cada día que yo estaba donde estuviera yo escribía a la noche una entrada y escribía mis sensaciones, la gente con la que me había encontrado, las anécdotas, lo que había estado sintiendo ese día. Entonces, cuando vuelvo de ese viaje, hay algo que me llama desde dentro a poderlo transmitir desde la parte profunda, ¿no? Me empiezo a cuestionar pues, qué es la intuición, qué es la libertad, Entonces empiezo a escribir, a escribir, a escribir. Durante toda mi vida he sido una lectora ávida, desde que era adolescente, leyendo libros de 2 en 2 y de 3 en 3, hasta que llegó el momento de hacer el volcado. Y el viaje me empujó a ello, de alguna forma despertó del letargo esa parte de escritora que llevo en el alma. El caso es que en la presentación decías, Carmen, ¿verdad?, que había venido a Fuerteventura y que está en otra nueva etapa. Todo ese crecimiento, todas las herramientas que ha ido desarrollando a lo largo de esta experiencia vital a través de 33 países, conociendo las culturas y recibiendo el feedback de esas comunidades tan diferentes, ¿no?, que puedan ser en ocasiones, le han hecho venir a Fuerteventura y dedicarse ahora, bueno, pues a ayudar, a acompañar a otras personas también a descubrir su propio potencial, sus recursos, ¿verdad?, para poder volar. Totalmente. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que, de alguna forma, cómo les acompañas? ¿Qué estás ofreciendo ahora mismo aquí en Fuerteventura? Pues mira, ahora mismo y de hace un tiempo para acá, lo que quiero es acompañar a mujeres que sienten un llamado a viajar por el mundo, más el miedo las paraliza. Tomar el viaje externo es un reflejo en verdad de un viaje interno. No hay diferencia entre el viaje interno y el externo. Entonces, aunque el objetivo es ese, yo las acompaño durante 3 meses en una mentoría transformacional donde semana a semana nos vamos encontrando, porque hay que ir a lo profundo a reprogramar cosas como el miedo, la culpa, la vergüenza, etcétera, etcétera, porque el viaje me va a poner de frente con todo aquello que necesito ver y trascender y atravesarlo. Entonces lo vamos preparando con reprogramaciones. Yo vengo de hacer reprogramaciones de creencias limitantes, contando con la mente subconsciente, la escritura como herramienta también terapéutica. Eso es que te quería preguntar, sí. Como periodista me interesa muchísimo. ¿Qué puede aportar la escritura como elemento creativo y también como elemento de superación? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajas? Claro, pues la escritura ayuda mucho a aterrizar la visión. No hace falta ser escritor para escribir realmente. Entonces, cuando somos capaces de poder volcar y ponerlo en un papel lo que estamos sintiendo, separa mucho el grano de la paja y nos ayuda un montón a ordenarnos. Entonces es una herramienta que aterriza, porque la palabra es aire y estamos hablando y podemos hablar, pero la escritura te ayuda mucho a ordenarte. Y es potente también porque se puede hacer muchas diferentes dinámicas con la escritura. ¿Cuáles utilizas habitualmente? Pues, por ejemplo, se puede ir a un hecho del pasado y reprogramarlo, reescribiendo el guión, porque realmente somos guionistas de nuestra propia vida, literalmente, y el boli es la varita mágica. Entonces, reescribiendo lo que pasó, porque lo que me sucedió, la realidad siempre es neutra. Ahora, cómo yo lo viví en base al nivel de consciencia que yo portaba en ese momento, pero lo puedo resignificar y de alguna manera se cambia toda la línea de tiempo. Entonces se hacen ejercicios para ir a aquellas situaciones donde hubo situaciones incómodas y volver a reescribir ese guión. O se puede ir al futuro y visualizar y escribirlo cómo me veo yo de aquí a un año, con todo lujo de detalles y con toda la grandeza, porque los sueños pequeños nos mueven el corazón. Eso, hay que soñar en grande.
Co-creando la realidad. Co-creando la realidad. A futuro, pero se puede también incluso intervenir en ese pasado, hechos traumáticos, situaciones traumáticas, podemos de alguna forma redibujarlas para que bueno, pues queden en nosotras y no ese, no sé si la impronta o ese impacto negativo, transformarlo. Total. Es el cuento que me cuento, qué cuento me cuento. Entonces, porque el cerebro no distingue ya entre realidad y lo que no fue realidad. Entonces, yo soy la creadora de mi propia vida. En este momento que tenemos tantísima facilidad para viajar, los aviones, los barcos, aquí es verdad que en islas el tema del coche pues está más limitado, ¿no? Pero el viajar forma parte de nuestra experiencia vital. ¿Qué es lo que nos lleva a limitarnos el viajar solas? El viajar sola... Claro, pueden entrar los miedos de no voy a tener un compañero con el que compartir, tengo que decidirlo yo todo a cada momento, tengo que escucharme, qué quiero ver, qué quiero visitar, dónde voy a dormir, qué voy a comer. Entonces te pone de frente con una escucha interna y con una toma de decisión por una misma. Y estar muy presente, con mucha presencia, porque hay que estar... Cuando uno va con un otro, pues se crea una burbuja entre esa persona o ese grupo que también está genial. O sea, más cuando uno viaja con uno mismo, tiene que estar muy atento a todo lo que está sucediendo en ese momento. Entonces eso te hace tomar una toma de realidad y de presencia. Y eso te lo llevas incorporado. Cuando vuelves es que es espectacular. Aparte que se abre la mente, se abre el corazón, de conocer otras formas de vivir. ¿Qué situación concreta te ha marcado tanto que cuando la recuerdas incluso te emocionas? Pues sobre todo la hospitalidad de la gente y que cuando una no puede más, porque ya ha habido situaciones muy incómodas. ¿Por ejemplo, Sol? Sí, pues por ejemplo en Irán... Yo recuerdo un par de veces de quedarme, entre comillas, tirada en un pueblo muy pequeño, que no había hospedaje, como muchas circunstancias que se concatenaron para llegar a eso y de decir, como una entrega, decir, no puedo más, cada uno a quien crea, ¿no? Ay, Diosito, pido ayuda, solicito comodín de la ayuda divina. Y entonces aparecen ángeles, aparecen seres que justo con precisión milimétrica que para echarte una mano, para ayudarte y sacarte de ahí. Pero primero una lo tiene que intentar todo lo que está en mi mano y ya cuando digo, ya no veo salida, ahí viene alguien y te saca de ahí. ¿Has sentido peligro? ¿Que su vida incluso corría el peligro en algún momento? No, peligro de vida no. Y me he metido por situaciones complicadas, realmente complicadas. Carmen, estabas hablando al inicio en la presentación de los propios miedos a la hora también de emprender esos viajes en solitario. ¿Qué es lo que dirías que te limita? ¿Realmente lo has pensado? ¿Te has puesto ahí? Sí, yo creo que es lo que dice Sol, ¿no? Los miedos, ¿no? El miedo a encontrarme sola. A mí mi mayor miedo es que me pase algo, ¿no? Como yo ya he encarnado verme en un viaje, como fue en Ushuaia, en el sur de Argentina, y fracturarme el húmero, y iba con 3 amigas, y verme de repente en un hospital que me tenía que operar, cosas que pasan. Entonces yo ahí he encarnado eso. Yo desde luego no he ido fuera. Para mí el viaje que hice solitario fue el Camino de Santiago, fue el primer pasito, hace ya pues casi una década. Y también tuve que romper mis muros porque yo asociaba el viaje a compañía, asociaba el viaje a compartir con otros. Y recuerdo un amigo que me decía, ¿pero por qué no viajas sola? Si no les cuadra a los demás las fechas y demás. Yo decía, ¿solo? ¡Qué aburrimiento! ¿Solo? No era un tema de miedos ahí, ¿no? Y cuando fui al Camino de Santiago, que fui varias veces sola, fue maravilloso porque hubo un momento que sentí eso, ¿no? Claro, como es un viaje donde caminé muchas horas y sin hablar prácticamente con gente. Fue una Semana Santa que nevó y había muy poca gente en el camino. Y ahí digo, esto es viajar solo. Digo, aquí tomas tú tus decisiones, pero ahí a la vez puedes cambiar de opinión. Yo me acuerdo de llegar a un pueblo y decir, hoy voy a comer ahí. Y mira, una cosa tan simple como, voy a comer, pero primero voy a un albergue y me ducho, ¿no?
Y luego, según llegué, dije, no, voy a comer sobre la marcha y luego busco el albergue. Eso cuando son 2 o 3, pues hay que decidirlo, hay que consensuarlo. Y yo decía, que cambio de opinión sobre la marcha. Entonces me encantó la experiencia. Y desde luego yo tengo ese ahí, yo espero que Sol me acompañe porque a ver, ella habla de Irán, habla de Irak, habla de Pakistán y yo digo, bueno, yo voy a empezar por otro lado. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho todo lo que es América del Sur, que he estado en diferentes viajes, pero siempre acompañada o viajes en compañía, sí, en grupos, en compañía o como mínimo 2 más. Entonces, a mí me gustaría en algún momento, y no dejarlo muy para adelante, pues coger mi mochila y estar también sin mucha preocupación de cuándo es la vuelta, sino voy a recorrer una serie de países de Latinoamérica. Y por supuesto que me gustaría estar acompañada de ella en el plano emocional, ¿no? Wow. Solo una invitación a la gente que, bueno, pues que esté escuchando ahora mismo este episodio del podcast y diga, pues esto me resuena o no sabía, no sabía que hubiera alguien que se dedicara realmente a ayudar a eliminar esos miedos para, bueno, acompañar en esa acción, ¿no? A la hora de viajar. Un mensaje, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En qué otros planos les puedes ayudar? Y también los libros que has escrito. Vale, a ver, así por partes. Esto me pueden encontrar en Instagram, en mujer-colibrí-441. Ahí voy dando pues, las publicaciones, lo que voy haciendo, explico la mentoría. Ahora en noviembre vamos a estar una semana juntas, un desafío que le he llamado Descúbrete a través del viaje, emprende tu vuelo, 7 días a través del grupo de WhatsApp para hacer un trabajo bonito y en grupo, y sobre todo lo hago online. También, Carmen, lo que comentaba, súper importante, que con las mujeres que estoy mentoreando, el apoyo emocional prácticamente diario cuando están viajando, que me encanta. Y hay varias sesiones que son expresamente de viajes, de previaje y luego posviaje, recoger a la mujer cuando viene también, porque viene como una toma de tierra, y para posar y aterrizar todo lo que ha vivido, sobre todo durante el primer viaje, que cada viaje trae nuevas experiencias. Y el año que viene, al estar en Irak ahora en septiembre, recibí el permiso del territorio de abrir un puente entre Europa, entre España y Mesopotamia, la tierra entre los 2 ríos, el Tigris, el Éufrates, Irak, para ir en Semana Santa, 10 mujeres, 10 días a Irak. Ahí lo dejo. Es el desafío, 10 mujeres, 10 días a Irak, esta próxima Semana Santa. Estamos hablando de 2026, porque esto de los podcasts luego se queda ahí y no sabemos. Así es. En 2026 Así es. Es el próximo viaje. Así es. Bueno, pues yo creo que una entrevista muy interesante. Carmen, no sé si quieres añadir algo más. Como comencé, gracias por estar, gracias por esa fuerza y por vivirlo en ti, encarnarlo en ti y ahora querer expandirlo. Y además también es un tema, quizás cuando te preguntaba, Pía, ¿no? ¿Qué obstáculos? También hay un obstáculo muy social. ¿A dónde vas sola? ¿Estás buscando el peligro? A un hombre no le dice nada de eso, ¿no? Cuando viajas solo. Entonces, yo lo que contaba antes, en una Semana Santa, hace apenas 8 años, pero ¿cómo vas a ir sola? Amigos, familiares, ¿no? Pero ¿estás loca? ¿Qué necesidad? Me decían, ¿qué necesidad si tú tienes un montón de amigos? ¿Qué necesidad, no? Entonces, esas preguntas no se las hacen a un hombre. Y ahí hay como ese peso encima añadido, ¿no? Ya tenemos con nuestros miedos, el miedo también de la sociedad es que parece que me lo estoy buscando el peligro, ¿no? Una cosa así. Total. No nos has dicho los títulos de los libros. Es verdad. Importante por si alguien quiere profundizar un poquito más. Vale. El primero es Diario de mi viaje por Irán, de aquel viaje que realicé en el 2015, más de 400 páginas, donde cuento a modo de diario. Cada capítulo es un día real que pasé allí, desde que me levantaba hasta que me acostaba, en formato como si estaría hablando con mi diario. Todo lo que viví, experimenté, contextualizado aquellos lugares que iba a visitar, un poquito de historia, sin ser historiadora ni mucho menos, y anécdotas, texturas, paisajes, olores,
Y los otros 2 libros es Alas de libertad y Sonrisas de unicornio, que es más poesía. También soy poeta. Entonces, sobre todo Alas de libertad está escrito todo en verso, y Sonrisas de unicornio hay un poquito de prosa y un poquito de verso. Tienes también una página web, ¿verdad? Sí. Para que la gente te siga. Sí, mujercolibri.com. Bueno, pues todo eso para que pues para quien quiera profundizar un poquito más o contactar también con Sol, pero no podemos acabar el episodio sin un tip de los que nos suele ofrecer Carmen Gutiérrez para estar más presentes. Pequeñas herramientas, una de las últimas era agradeciendo la gratitud. No sé hoy qué nos depara. Carmen. Pues mira, este tip, tengo aquí una pequeña chuleta, pero es uno que me encanta, es una píldora mindfulness, que es el de, además, como muy fácil para recordar, las 3 S: suelta, suaviza y sonríe. Suelta implica, lo primero que haríamos, esto también se puede hacer, como siempre digo, en cualquier momento. Si lo haces como práctica formal, pues estás en tu casa, en un espacio, y dices, voy a estar aquí 5 minutos. Pero si no, como siempre digo, en la cola del supermercado, conduciendo, donde quiera que estés, respira. Respirar es conectar con el cuerpo, y entonces observas tu cuerpo sin juicio, sin control, sino cómo está mi cuerpo. Y suelto, porque a lo mejor en ese momento me doy cuenta de que tengo la mandíbula tensa. Vamos muchas veces, porque es el tema de multitarea, prisa, que al final es miedo de que se me vaya el tiempo. Entonces estoy ahí como con el control. Si me doy cuenta de esto, a lo mejor a veces tengo el estómago más contraído, o el cuello, que también simboliza el control, ¿no? Pues suelto, me abandono ahí, ¿no? Incluso puedes decir, suelto lo que no necesito. Suelto lo que no necesito ahora. Suaviza es llevar si en ese pequeño escáner que haces te das cuenta que hay una zona que está más contraída, pues suavizo. Es como una mirada interna de enviarle suavidad, de enviarle relajación, ¿no? Por eso la segunda S, ¿no? Es como a través de la respiración le envío suavidad a esa zona. Si lo estoy notando aquí, pues me enfoco, ¿no? En el cuello, en los hombros, y le envío con la respiración suavidad. Suavizo este momento con amabilidad. Y la tercera S, sonríe, que no tiene que ser que vayas por la calle y hagas una super sonrisa, que también estaría genial. Es más una sonrisa interna, una sonrisa de ahora mismo agradezco, ¿no? Estoy conectando con mi cuerpo y estoy poniéndole, aunque sea 2 minutos, conciencia, estoy poniendo presencia, ¿no? Y puede ser simplemente sonrío a la vida en este momento, ¿no? Estas 3 S, si las practicamos 3-4 veces a lo largo del día, se nota porque es lo que siempre hablamos: presencia, conciencia, cuerpo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que pueda ayudar eso a sumar, a introducir nuevos hábitos a quien le resuene. Y si no, pues bueno, pues estamos encantadas de estar aquí compartiendo. No tratamos tampoco de hacer nada más, simplemente aportar ese granito de arena por si hubiera, bueno, pues alguna persona que esto le puede venir bien. Gracias por siempre por estar aquí. Gracias. Hoy te invito a renacer, quita lo que desconsuela, siguiendo el amanecer y las huellas de Carmela.